Es la geografía del horror, una geografía del horror que le hemos contado sistemáticamente durante los últimos 16 años. El primer lugar donde estuvimos con un lugar de estas características, usted lo vio, fue el Pozolero. Eso fue en abril del 2009. Fue una colonia, un ejido ahí perdido en la periferia de Tijuana que se llamaba Ojo del Agua, donde no se sabe cuántos cuerpos hubo. El Pozolero dijo, este hombre Santiago Mesa dijo que fueron 300, otros estiman que fueron 700 cuerpos, hay quienes hablan de 800, no se sabe. Lo que sí recuerdo muy bien, y así lo escribimos y así lo platicamos aquí, fue el olor terrible que desprendía ese lugar. Y uno se pregunta, después de esos olores terribles, cómo nadie se daba cuenta de lo que ocurría. Otro lugar de exterminio terrible fue en el otro extremo de la frontera, en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del 2010. Ahí se encontraron los restos de 72 migrantes asesinados. En el Papalote, en la Sierra de la Cuchara, en Ciudad Mante, también en Tamaulipas, ahí en 2013 se encontró un crematorio utilizado también por los Zetas. Buena parte de la violencia que hemos conocido la detonaron los Zetas y los Arellano Félix. Uno de los líderes confesó que ahí en ese lugar de Ciudad Mante más de 700 personas fueron asesinadas, incluyendo muchos migrantes. Luego está el caso Ayotzinapa, del que mucho hemos hablado, con los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala en 2014. Pero mire, se lo hemos dicho en muchas ocasiones, ahí había desaparecido 600 personas en las mismas circunstancias. Cuando se dice que no fueron incinerados los cuerpos, que fue un crimen de Estado, hay que poner esto en contexto y aprender de lo que pasó realmente ahí en esa noche en Iguala. Fueron los grupos criminales en contubernio con las policías municipales y estatales las que se llevaron, asesinaron, desaparecieron a los muchachos de Ayotzinapa. En San Pedro, Coahuila, en 2015 se encontraron más de 3,000 restos óseos que habían sido personas aniquiladas por el cártel de Sinaloa. En La Bartolina, en Tamaulipas, una vez más en Tamaulipas, en 2016, el cártel del Golfo utilizó un campo de exterminio entre 2008 y 2016, donde se encontraron 2,000 cuerpos. En el Arbolillo, en el puerto de Veracruz, en enero del 2017 se encontraron 300 cuerpos y 5,000 restos óseos recuperados en la que es considerada la fosa común más grande, un cementerio clandestino más grande de Latinoamérica, utilizado una vez más por los Zetas. Pues estuvo la masacre de Salvatierra en Guanajuato. Ahí en Salvatierra, en Guanajuato, en diciembre del 2023, asesinaron a 11 jóvenes, 13 más quedaron heridos cuando celebraban una posada en la hacienda de San José del Carmen. En Río Verde, en San Luis Potosí, se encontró un campamento donde se disolvían cuerpos en ácido y donde se encontraron restos óseos en fosas clandestinas. Ahora en Teuchitlán, en Jalisco, muy cerca, en una zona rural, pero muy cerca de la ciudad de Guadalajara, en marzo del 2025 se encontró este campo de adiestramiento y exterminio de jóvenes que eran llevados ahí, algunos, otros en otras condiciones, en falsas ofertas de trabajo. Pero ese campamento, ese centro de exterminio, había sido encontrado ya desde septiembre del año pasado. Lo que pasa, y habían sido liberadas algunas personas, lo que pasa que las imágenes del horror y lo que ahí pasaba no se nos contó, no se nos informó. Nos enteramos ahora por el esfuerzo, por el trabajo de organismos, de madres buscadoras y otras organizaciones humanitarias. Esto es una pálida muestra de la geografía del terror que vivimos en nuestro país. Una pálida muestra porque hay 60,000 desaparecidos solo el sexenio pasado. Se estima que desde que empezó esta lucha violenta de los cárteles van más de 100,000 personas desaparecidas. Y la lista, el número, sigue aumentando. Tiene que ser
esta geografía del horror, del terror, tiene que ser uno de los puntos principales de nuestra agenda nacional. Teuchitlán ha tenido un mérito, por lo menos colocar ese tema en el debate. Sería por lo menos mínimamente un primer paso de las autoridades que recibieran a los organismos humanitarios de Madres Buscadoras y otros más, que son los que están haciendo el esfuerzo por poner al descubierto estas escenas, estos predios del terror y del horror que vivimos en México.